querido Adri Sack, cómo te envidio. Mira dónde estás. Todo verde, clima primaveral. Estamos todavía otoñal ya, en realidad, ¿no? Ya estamos llegando casi, por eso estoy combinando el saco con una camisa color pileta casi, ¿no? Con la nostalgia de los días casi idos. Pero bueno, estamos acá en un lugar que ayuda a reflexionar y analizar. Te voy a decir la verdad, salí antes de lo que esperaba y vine a la vuelta de mi casa. Te agarramos de sorpresa. Eso es a la vuelta de mi casa. Es a los 50 metros. No tanto. Es un muy lindo lugar. Yo lo tengo acá. A ver, hago ahí. A ver, que la cámara me acompañe un poco. Es una curvita que los seguidores, las fans, han dado en llamar la curva de los osos, porque han imaginado por aquí animales silvestres andando, caminando por acá, y queda como un lugar tranquilo, ¿no? Como un lugar de remanso informativo y analítico, como te decía recién. De tanto en tanto pasa algún auto, después estamos hablando y pasan los bomberos, cosas que pasan, pero bueno, es como te gusta decir a vos, la vida misma. La vida misma. Y la verdad es que la vida misma nos lleva a tener que hablar de economía, que nos encanta que vos nos cuentes la sensación térmica de cómo nos miran en Estados Unidos, no porque, y lo reitero esto, no es que Estados Unidos sea un parámetro para que nuestra vida, los argentinos, en el uno a uno, en el minuto a minuto de nuestras problemáticas, pero sí es cierto que todo lo que es la cocina de la inversión mundial, y bueno, se empieza a cocinar en los Estados Unidos, así que es importante para un país pobre como el nuestro ver cómo nos miran los que deciden a dónde invertir. Ahora bien, ayer yo te dije, los mercados están borrachos. Están borrachos porque todo lo negativo que veían de Argentina hasta el viernes pasado, ayer era exultante todo, estábamos fenomenal, las empresas valían un 20% más. Raro. Hoy miro y digo, mira, ahora volvieron un poco, se les pasó la borrachera y entonces ajustaron y el valor de las empresas empieza a caer. No mucho, pero después de lo de ayer fue como un efecto rebote, pero para abajo, ¿entendés? Ahora estamos estoy mirando en Wall Street, algunas de nuestras empresas argentinas está un 3% abajo en relación al cierre de ayer. Y lo mismo sucede con el riesgo país, que moderó esa baja pronunciada que parecía que tenía ayer, del 6%, está en los mismos niveles. ¿Qué quiero decir con eso? Y así se va enganchando la gente que hasta ahora está haciendo muchas cosas en la casa y escucha a veces de rebote lo que le estamos contando a Adri. Todo volvió a la normalidad. Argentina sigue siendo un país que no tiene un programa económico y no sabemos si vamos a tener un presupuesto. Claro, exactamente, por ese lado realmente estamos, y de hecho este efecto resaca, ¿no? Que sigue a la borrachera, ya que siguiendo tu línea metafórica justamente, tiene que ver con que empiezan a leer lo que realmente pasó. De manera impulsiva, ¿qué ven? Lo que decíamos ayer, a trazos gruesos, que un gobierno pro mercado le gana las elecciones a un oficialismo que es de izquierda, según dicen los medios de aquí, de Wall Street Journal, el Financial Times, la división económica del New York Times también. Entonces, viendo esto a trazos gruesos, dice, bueno, vamos a poner nuestro dinero aquí, que aquí está la oportunidad. Entonces, empezaron a comprar acciones masivamente, acciones argentinas, de las que hoy se empiezan a desprender, aunque de manera parcial. Las bajas de hoy están en el orden del 4 o 5% y las subas de ayer llegamos a tener casi un 20%, después nos estabilizamos entre un 12 y un 15%, pero de todas maneras era desmesurada. Y en esta resaca también empieza a bajar el nivel de análisis, ¿no? Empieza a posarse la lupa sobre lo que significa estas elecciones y se ve, por ejemplo, en el Financial Times de hoy, que es una elección que primero que es legislativa, segundo que no es la legislativa en sí, sino que es una previa, que es la primaria, y que puede llegar a cambiar. Esto, claro, pero te digo, esto lo advierten hoy a los inversores en el Financial Times. Es algo que puede pasar. Adri, porque nos escucharon ayer, es que faltarían 2 años. Claro, exactamente. Nos escucharon ayer, yo decía, ojo Wall Street, ¿dónde pone la guita a los consultores que contratan acá? Porque le estaban pifiando un poco, me parece, ¿no? Sí. No, pero además de eso, yo quería hablarles de este mismo artículo de Financial Times, del remate, que si tenías alguna esperanza de que no fuera tan borrachera la de ayer, dicen justamente que Argentina es un país, así termina en un artículo bastante extenso sobre el país, la Argentina es un país que se caracteriza, que es famoso, notorious es la palabra que usa, por decepcionar a los inversores. Y esta elección, dice, no ha sido la excepción, no nos saca de ese mapa tampoco definitivamente. Entonces ahí, poniendo blanco sobre negro y poniendo paños fríos sobre la situación, nos devuelven un poquito hacia la realidad. Claro. Ahora hay que ver, en realidad habría que hacer un programa,
un resumen semanal, digamos, un balance semanal de lo que sucede, y después de aquí hasta el día después de las elecciones de noviembre, ¿no? Vamos a contarle a la gente algo que seguro que lo saben, pero digo, me parece interesante poder analizarlo y que todos puedan entender un poco de qué se va cuando hablamos, de qué se trata el mercado financiero. Cuando vos tenés un país como Argentina que ofrece tasas que a veces están 3 veces por encima, tasas de interés por encima de lo que sucede o de lo que dan países vecinos, la realidad es que vos sabés que estás invirtiendo en un país de riesgo. Esto es como que, mirá, los bancos te están dando un rendimiento de plazo fijo promedio del 25% y de repente aparece un banco y te dice, yo te doy el 43%. Y vos decís, mágico, voy a ese banco. Pensá 2 veces, porque es raro, si todos dan 25%, ¿por qué ese banco te daría un 43%, es decir, 20 puntos más del promedio del resto de los bancos de interés? Uno tendría que desconfiar. Si todos hacen algo, hay alguien que te da un poco más. ¿Pero por qué? Bueno, con Argentina pasa lo mismo. Argentina te entrega un bono y te dice, yo te voy a pagar 3 veces más de lo que te va a pagar Uruguay, o te va a pagar Chile, o te va a pagar Brasil. Entonces el inversor está contento, pero el inversor sabe perfectamente que la diferencia, ese rédito, esa rentabilidad que ofrece Argentina, que no lo ofrecen otros países con iguales condiciones de nuestra región, tiene como contracara el riesgo que significa invertir en Argentina. ¿Cuál es el riesgo concretamente? Que no te paguen. Que cuando llegue el momento de pagarte no te paguen. Entonces, cuando miramos quiénes invierten en un país como el nuestro, ¿sabés cuál es la problemática de que nos vean tan mal o como un país tan riesgoso? Que los que vienen son los capitales golondrinas, esos que son oportunistas. Entra y sale, entra y sale. Lo que se ha llamado la timba, pero lo que no viene es el capital real que invierte para quedarse. Ese es el gran problema que tenemos. Y encima, para que vengan, cada vez les tenemos que ofrecer más interés. Por eso es que decimos que es tan importante arreglar el problema de la deuda. Ahora, la mala fama que tenemos los argentinos, el país, la población no tiene nada que ver. El país, como ha sido gestionado, esa mala fama de gestión, va a ser difícil que de un día para el otro se borre. Y ya hemos visto que no por un cambio de color político se cambia esa mala fama. Es un peso y un estigma que nos va a llevar muchos años de estabilidad poder convencer a esos inversores de que somos gente confiable. Esa es la cruel realidad que tenemos que empezar a aceptar. Esto es lo que somos, como país y como economía, porque somos consecuencia de una historia. Yo te pregunto, Adri, si en estos editoriales que has visto entre ayer y hoy, y los análisis que han circulado por el circuito financiero de Estados Unidos, se advierte una posibilidad de que Argentina vuelva a estar dentro de las ligas de los países de la región. No digo de algo muy sofisticado, digo país de la región, no primer mundo. Si se ve posibilidad de que Argentina vuelva a la liga que tiene Chile, a la que pertenece Brasil y a la que pertenece Paraguay, que hoy se llevan todas esas inversiones que son las que queremos los argentinos y necesitamos. Bueno, ese rayito de esperanza se vio en la movida intempestiva de ayer, la que ocasionó la borrachera, ¿no? Justamente el hecho de ver este supuesto giro, este atisbo de giro. Pero ¿qué pasa? Tenés algo que damos como una buena noticia, y es que el riesgo país está en 1.400 puntos, que es algo absolutamente desmesurado, está totalmente fuera de la liga, no de los países de primer orden, sino de los países que son considerados emergentes. 1.400 puntos es una sobretasa sobre lo que hay que intereses, que es enorme. Un riesgo en el país normal está por debajo de los 300 puntos y ya preocupa. Claro. Ya preocupa, exactamente, si está a los 300 puntos. Estamos muy lejos de bajar. ¿Cuánto hace que no bajamos de los 1.000 puntos? Pero hace ya varios años. Sí. O sea, nos acostumbramos a vivir mal, de la conversación. Nos acostumbramos a vivir mal y naturalizamos cosas que son tóxicas para cualquier economía saludable, como por ejemplo el desdoblamiento cambiario. No es natural. Hemos naturalizado y nos hemos acostumbrado a un ratito con nosotros en Primera Tarde, porque te vamos a contar antes que nadie el número de inflación de agosto y lo que viene para septiembre. Pero digo, nos acostumbramos a vivir golpeados. Y la realidad es que eso no es saludable. Entonces, si bien somos resilientes, yo me pregunto cómo vamos a hacer para salir de esta. Olvídate del gobierno de turno, olvídate del color político, digo, ¿cómo se gestiona esta salida? Yo creo que tiene que haber una... Claro. Acá, Wino, no sé si hay un diálogo con la oposición, pero yo imagino que este pacto tiene que existir, porque la mejor manera de los próximos 2 años transitar en nuestra economía va a ser con pactos. Bueno, eso, a ver, siempre dicen que puentes hay. Ahora es muy llamativo que cuando uno les pregunta, más que nada de Non, por supuesto esto, cuando uno les pregunta, ¿qué estarías dispuesto a ceder vos de tu programa de gobierno?
para poder hacer un entendimiento con el oficialismo, con la oposición, con el otro, no, yo con ese sector yo no dialogo. Y ahí ya empiezan, todos quieren dialogar con algunos sectores moderados, pero digamos, nunca la cámpora quiere dialogar con Patricia Bullrich, por poner a dos costados del mostrador. Y respecto a lo que vos decías, Marcela, vos decías inflación, nos acostumbramos a vivir con esta inflación, básicamente con la inflación, pero ni siquiera hay acuerdo sobre eso, sobre que esa inflación sea realmente mala. Porque algunos sectores del gobierno plantean que la inflación es algo hasta necesario para el momento económico en el que vivimos. Entonces, ojo, porque la inflación también lo que plantean es dinamizar el consumo y reactivar la economía. Sí, y licuar la deuda pública gobierno, también, insisto. son picarones y eso no lo cuentan. Pero es cierto que eso sucede. Ahora, Adri, por ejemplo, en Estados Unidos cuando se mira la inflación de Argentina, ¿qué ven? Que está absolutamente fuera de todo control y no pueden creer que un 50% sea una meta razonable. Hablamos de inflación y hablemos de déficit. Cerrar un presupuesto con un 6% de déficit es algo absolutamente inaceptable en el sector público y en el sector privado. Pero bueno, es lo que tiene que hacerse en este caso para seguir algo parecido a un plan, que tampoco tenemos plan y eso es lo que más preocupa justamente, que no hay un plan ni de pagos al FMI ni un plan económico. Es vamos viendo, digamos, ¿no? Una improvisación que no es nueva de este gobierno, sino que se ha repetido a lo largo de la historia, por lo menos incluso desde antes de que perdiéramos la democracia en 1976. Yo creo que empezábamos a tener esos problemas y se profundizó después. Acá tenemos que charlar un poco también, Marian, de qué ven en Estados Unidos y qué se ve en el mundo de la inversión. Y te digo, hay muchas inquietudes, lamentables, pero inquietudes sobre quién toma las decisiones en Argentina. Eso es te diría, una constante de las consultas que le hacen, valga la redundancia, a los consultores políticos y económicos que venden sus informes a los Estados Unidos y a Europa. Y esos informes son importantes, porque sobre esos informes se valen después las decisiones de inversión, Marian. Sí. A mí me gustaría preguntarle a Adrián, de 1 a 10, ¿dónde está la Argentina después del domingo? Porque antes estábamos 9 y 10 con Venezuela, ¿no? Estamos ahí abajo, prácticamente. ¿Hoy podemos decir que estamos un poquitito más arriba o todavía en la ponderación de Latinoamérica hay mucho por recorrer? A ver, el 1 al 10, el 10 sería más cercano a Venezuela. Sí, Cuba, Esa ponele. Es tu calificación. Cuba, Venezuela, ponele Cuba al 10º, Venezuela 9, que estábamos 8 nosotros. Sí, estaríamos entre 7,5 y 8 y ahora suponete que hay una perspectiva de 6,5 por ahí, o 6, hasta que se esclarezca un poco. Mitad de tabla está. Claro. Una especie de mitad de tabla que pegó el volantazo, pero vamos a ver hasta qué punto a ese volantazo le pones segunda, ¿no? Hasta ahora está con primera nada más. Vamos a ver qué pasa justamente en las otras elecciones y después cuáles serían los proyectos políticos, si es que lo hay, de una eventual oposición, ¿no? ¿Cuál es el programa? ¿Cuál es la manera de acercarse al mercado o a la llamada libertad de mercado? ¿Hasta qué punto justamente tienen dogmas ideológicos también, ¿no? ¿Y cuál sería la estrategia internacional? ¿Cuáles serían los aliados que buscan en el mundo? Ese tipo de cosas son las que importan, ¿no? Justamente. Pero bueno, Marcela hace un ratito decía que por qué importaba la realidad de Estados Unidos en la Argentina, y básicamente porque nuestra moneda en la que se cree, la que se tiene la confianza, es el dólar. Por supuesto, ¿cómo no va a importar? Y en este caso también las inversiones de las empresas que más importan en la Argentina en volumen, en tamaño, cotizan en Wall Street. O sea, ahí tenemos por lo menos dos razones para pensar en esto y que, bueno, estemos endeudados o no estemos endeudados, hasta ahora siempre estamos condicionados en buena parte por lo que sucede en la economía de los Estados Unidos. Mira, ¿no? la verdad es que Argentina la Reserva Federal, ha sido una economía durante muchos años que es dependiente del dólar, y eso no se va a corregir en el corto plazo, y esta es la parte en donde también tenemos que ser realistas los argentinos. Hay mercados que no se van a especificar ni aunque lo pretendas, por ejemplo el inmobiliario, y hay toda una explicación de historia que respalda por qué una persona elige vender su casa en dólares. No es un capricho y hay que aceptar lo que somos. Ahora bien, ser dólar dependiente cuando vos no tenés dólares para tirar para arriba, es decir, no sos Estados Unidos que los fabrica,
te condena a determinadas situaciones que son complicadas. Entonces, ¿qué quiero decirte, Adri? Acá, en los últimos días hubo mucha preocupación por parte de distintos sectores del empresariado, pero volcado, orientado a la producción. Porque, ¿qué dicen? Si ahora van a intentar achicar aún más la cantidad de dólares que le dan a las empresas, dólares que son usados para importar insumos, insumos que son usados para la fabricación de productos en Argentina, vamos a tener un cuello de botella en donde va a haber faltantes de determinados insumos y productos, y también en donde si hay un faltante, lo que hay en mercado vale más en pesos. ¿Me seguís? Es decir, si yo puedo importar menos llantas, el día que quiera reponer una llanta, tengo un problema, voy al seguro, no consigo llantas en el mercado. Estoy dando este ejemplo porque concretamente ocurre. ¿Sí? Porque no tenemos fabricación acá local. Necesitamos importar. No tenemos fabricación local de todo. Esto es importante. Es una gran diferencia que tenemos con los Estados Unidos, que prácticamente tiene hoy una fabricación o ha desarrollado fábricas de prácticamente todos los rubros. Entonces, es importante que esto se sepa y que la gente también entienda que la consecuencia también de mantener estable el tipo de cambio, es decir, congelado el dólar y un desarrollo de un tipo de cambio paralelo constantemente, hace que tengamos estas distorsiones. Ni que hablar que producir más también genera más empleo, y esto también lo necesitamos. Pero hoy, esta encerrona en la que está el gobierno nos pone a merced también de mirar constantemente qué sucede en el mundo. Si la Fed sube la tasa, si faltan dólares, si suben los commodities, estamos estigmatizados de depender constantemente de estas variables. ¿Por qué? Porque somos dólar dependiente. Lamentablemente es así. Adri, gracias por ayudarnos a hacer este repaso, por ser nuestra ventanita en ese mercado tan importante que es Estados Unidos, y tratar de entender un poco mejor cómo nos miran, ¿no? Y ser realistas sobre esa mirada que tienen de los argentinos. Por favor, gracias a vos y a ustedes. Realmente una explicación muy clara que viene muy bien a hacer día a día y bueno, construirlo entre un lugar y el otro. Hay que tratar de armar este rompecabezas porque no son sencillas las explicaciones de la economía. Pero bueno, en primera tarde se hace más fácil. Gracias, Adri, te queremos. Nos vemos mañana. Doctor Jetsi. Bueno, una buena